Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática de la Asociación Sur Colombiana. Hoy tenemos nuestra última lección, la lección número 13. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, es nuestro hermano Sebastián Camelo, director de IADPA de la Asociación Sur Colombiana. Bienvenido, hermano Sebastián, ¿cómo está usted? Pastor, muchas gracias por la bienvenida, por la invitación. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno, un saludo a todos los hermanos que están en este momento viendo el repaso de la lección. ¿Qué tal la venta de los libros? ¿Está bien? Sí, bueno, pues ahorita finalizando años más intenso el trabajo, pero gracias a Dios vamos muy bien. Qué bien. De paso, mis hermanos, queremos invitarles para que ustedes hagan planes y aprovechen la buena literatura que nuestra iglesia produce, que es justamente para nuestro crecimiento espiritual. Bien, hoy tenemos la lección número 13 que tiene por título Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Es la última de todo ese trimestre y justamente es una recopilación de los temas que ya se han abordado a lo largo de las anteriores lecciones. Así que vamos a entrar en materia con nuestro repaso y esperamos que, como siempre, pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hermano Sebastián, ¿nos quiere dirigir en la oración, por favor? Claro que sí, Pastor. Bueno, antes de orar, quiero hacer de una vez una invitación. Sí, Y claro. aprovechando que es la última lección, ya tenemos disponible nuestro nuevo folleto. ¡Qué bien! El nuevo folleto se titula El amor de Dios y su justicia. Y Excelente. vamos a estudiar el amor de Dios a la luz del gran conflicto. Así que es una invitación para todos los hermanos de que en casa estudiemos el folleto, aprendamos de él y en la iglesia compartamos lo que hemos aprendido durante la semana, como lo vamos a hacer en este momento. Claro que sí. Recordemos, hermanos, que este material es una guía, es una herramienta con la cual nosotros estudiamos la palabra de Dios. Así que en realidad el estudio es de la palabra de Dios, pero eso es una herramienta. Así que aprovechemos esta herramienta para que podamos apropiarnos más de esas promesas que tiene el Señor para usted y para mí. Ahora sí, hermano Sebastián, ¿nos dirige en la oración? Claro que sí, Pastor. Oremos. Amén. Amado Señor que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque a través del Evangelio de Juan hemos recibido consejos, exhortaciones, enseñanzas y motivación para continuar en este caminar cristiano. Amén. Te rogamos que al abrir tu palabra y al reflexionar en ella, tu Espíritu pueda hablar a nuestra mente y tocar nuestros corazones. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Como les decía hace un momento, nuestra lección viene hablándonos de una recopilación de lo más esencial que hemos podido aprender del Evangelio de Juan. Y el título es Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. El texto principal está ya en Juan 5:39, ese famoso texto que debe llenarnos a nosotros de esperanza. Cuando dice el Señor Jesús, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Pues bien, ellas testifican acerca de mí. Qué importante, hermano Sebastián, de que todos podamos estar atentos para escudriñar. Miren que no es leer, no es repasar, es escudriñar. Cuando nosotros escudriñamos, realmente abrimos el corazón para que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Y una vez que nos ha hablado, pues aceptamos lo que Él nos ha dicho y con humildad somos obedientes y seguimos los consejos que nos da el Señor a través de su palabra. Esta lección tiene un propósito especial. Yo lo he denominado así. El propósito es que todos podamos entender que el Señor Jesús quiere tener un encuentro personal con nosotros a través del estudio de su palabra cada día. Qué importante que ese propósito se logre en todos ustedes, mis apreciados hermanos y amigos. Muy bien, vamos a entrar en nuestra primera pregunta para empezar a abordar esta recopilación
de los dichos del Evangelio de Juan y del mensaje especial que nos quiere transmitir. Hay algo muy importante, Sebastián, hermano Sebastián, y es un encuentro que narra el evangelista Juan entre Jesús y parte de sus discípulos. Y es justamente un encuentro en Galilea. Me llama mucho la atención ese capítulo, ese último capítulo, el 21 de Juan. Y quiero que nosotros miremos a Jesús ofreciendo un desayuno delicioso de perdón para sus discípulos, especialmente para Pedro. ¿Qué actitud, hermano Sebastián, qué actitud tuvo Pedro ante este desayuno de Jesucristo, del Señor Jesús, que le capacitó a él para ser perdonado y para ser restaurado? Sí, pastor. Bien, pues allí el elemento esencial en el contexto es que había un problema en la relación con Jesús, de Pedro, ¿cierto? Él había negado a Jesús y entonces faltaba ese reencuentro para sanar esa relación, es decir, una reconciliación. Sí. Como no es raro en la Biblia, Dios es quien toma la iniciativa para reconciliar. Siempre, ¿sí? Siempre. En ese sentido, Jesús fue quien preparó, como dice usted, ese delicioso desayuno, y Jesús fue quien fue a los discípulos y quien busca a Pedro para reconciliarse con él. ¿sí? Luego de eso, entonces, el encuentro con Pedro, dice la lección y hace claridad que requería un elemento de Pedro, una cualidad o una actitud para que la reconciliación pudiera ser completa. Así es. Y fue la humildad. La lección decía allí que la respuesta de Pedro se centra en la humildad, ¿sí? En sentir en ese momento su impotencia, tal vez por haber vivido la frustración de haber negado a su maestro. Claro. Y luego dice que esa cualidad de la humildad no solamente hizo que la reconciliación fuera posible, sino que también prepara al ser humano para el ministerio. Dice, sin duda la humildad es una de las mejores cualidades para el ministerio, porque hace que el centro de atención sea Jesús y no nosotros mismos. Claro, claro que sí. Me parece muy interesante este capítulo de Juan, apreciados hermanos y amigos y Sebastián, donde yo veo allí a Jesús con un delantal. Veo a Jesús con un delantal preparando el desayuno para sus discípulos, asando los peces, tratando de tener todo listo para cuando los discípulos lleguen allí a la orilla, a la playa, pues tener todo listo y poderles servir. Y me imagino a Jesús diciendo, a Juan le gusta el pescado un poquito doradito, a Pedro le gusta como 3/4. Y me imagino así a Jesús preparando para sus discípulos un desayuno de perdón y de amor. Me llama mucho la atención porque ¿qué habían hecho los discípulos? Lo habían abandonado en el momento más difícil de la vida de Jesús, cuando más lo necesitaba. Lo habían rechazado y además, después de que resucitó, no querían creer que Él había resucitado. Vemos que todas son cosas negativas, pero aún así, el Señor Jesús, con ese amor que lo caracteriza, prepara un rico desayuno de perdón para sus discípulos. La humildad de Jesús, como decía Sebastián, es clara, es evidente. La humildad presentada por nuestro Dios, nuestro Salvador. Y esa humildad, estoy seguro que influyó para que Pedro y todos sus discípulos también dijeran, si mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Maestro, está haciendo esto, ¿por qué nosotros vamos a hacer algo diferente? Así que inspiró en ellos la humildad que les capacitó para ser perdonados, especialmente Pedro, y para volver a hacer, a pasar o a recorrer o a ser vindicados por Jesús en el ministerio y en el arduo trabajo que tendrían por delante una vez que Jesús ascendiera al cielo. Así es. Y ahí en ese encuentro, pastor, hay otro detalle, y el detalle es que Jesús se reconcilia con Pedro de forma pública. Así es. Es decir, no lo tomó aparte, no habló solo con él, sino que estaban allí compartiendo el alimento, y en ese momento Jesús habla con Pedro
Y yo creo que ya hay algo que resaltar, y es que así como Pedro negó a Jesús públicamente, ¿cierto? Y sus compañeros de discipulado se dieron cuenta de ello, pues entonces Jesús realiza la reconciliación de forma pública, Claro, para que no quedara ninguna duda del llamamiento de Pedro. Es claro decir, que sí. Pedro ya había sido llamado hace un tiempo, ¿cierto? Un tiempo atrás, frente a los discípulos, y se podría creer que en ese momento el llamamiento de Pedro, por su negación, había podido tal vez quedar en duda, ¿no? Claro. Pero Jesús reafirma el llamado de Pedro. Y eso es un llamado muy bonito para todos nosotros, que aunque caigamos y nos equivoquemos, Jesús nos vuelve a llamar. Amén. Y Él quiere que todos nosotros volvamos a Él, que caminemos con Él, que nos encontremos con Él. Gracias a Dios, tenemos un Dios maravilloso. Pero ¿qué más podemos decir de la lección, hermano Sebastián? Pastor, bueno, la siguiente lección hablaba de mantener los ojos en Jesús. Y allá hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué es tan peligroso centrar nuestra fe en otras personas y no en Jesús? Muy bien, es una pregunta que yo quiero que todos la analicemos, porque en verdad es muy profunda, a pesar de que se lee fácilmente, pero es muy profunda y tiene mucha relevancia. Cuando ustedes y yo fijamos nuestros ojos en personas y no en Jesús, ¿qué puede pasar? Pues lo que puede pasar es que nos podemos perder, nos podemos extraviar y podemos terminar muy, pero muy mal. ¿Por qué? Porque las personas siempre nos van a decepcionar. Algunas nos van a herir, otras personas nos van a hacer daño. Así que si yo fijo mis ojos en mi hermano, en el líder de la iglesia o en mi familiar o en la persona que tengo allí más cercana y no en Jesús, pues esto es lo que va a pasar con mi vida espiritual. Voy a perder ese norte y voy a estar completamente alejado de la fuente de vida que es el Señor Jesús. Por eso, como dice Hebreos 12:2, ese famoso texto conocido que dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Por eso nunca debemos perder de vista a Jesús. Debemos procurar todos los días, cuando nos levantemos, pedirle al Señor: Señor, ayúdame a mirarte, ayúdame a contemplarte, ayúdame a ser guiado y dirigido por ti. Y así nos hieran, nos decepcionen las personas, pues eso no va a apartarnos del camino verdadero, porque estamos con nuestros ojos puestos en la fuente de vida eterna, que es el Señor Jesús. Así es, y realmente es que es muy importante que no perdamos eso de vista, más cuando nos encontramos en un contexto eclesiástico, ¿no? Una comunidad cristiana, Sí. donde todos estamos en posibilidad de equivocarnos. Claro, claro. Y esas equivocaciones pueden producir decepción en otros, o las equivocaciones de otros pueden producir decepción en nosotros. Por eso la lección preguntaba algo así como si alguna vez nos hemos sentido decepcionados por alguien a quien admirábamos, ¿no? Así es. Muy seguramente es así. Pero entonces el consejo de la palabra de Dios es mantener los ojos en Jesús. Él es infalible. Amén. Él no nos va a decepcionar, jamás. Nunca, nunca. Muy bien. Bueno, ahora seguimos porque a lo largo de todo el Evangelio de Juan, él se esmera por darnos a entender que el Señor Jesús es el embajador del cielo, del Padre, y que Él vino a expresar, a enseñar y a exponer cómo es el Padre. La pregunta es: ¿por qué razón la mayoría no han podido entender esta exposición magistral que el Señor Jesús ha hecho del Padre? ¿Por qué ha sido tan difícil para algunos no entender lo que Jesús ha hecho al venir a este mundo para presentarnos, para darnos a conocer cómo es el Padre? Sí, esa pregunta es compleja porque pueden existir muchas razones, ¿no? Sí. Dentro del corazón humano para rechazar al Señor. El Evangelio de Juan se caracteriza por los contrastes, ¿no? Sí. Juan comienza hablando de la luz y la oscuridad, allí en Juan 1:4, que dice: en él estaba la vida era la luz de los hombres,
la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no lo dominaron. Así es. Allí comienzan los contrastes. Y también tenemos muchos contrastes durante el Evangelio cuando unas personas lo aceptaban y otros lo rechazaban, ¿cierto? Sí, por supuesto. Con el mismo sermón, algunos decían, este es el Mesías, y otros decían, este es un charlatán. Entonces, todo eso sucede en el corazón humano. Cuando el corazón humano está en la disposición de recibir al Maestro, de aprender sobre Jesús, de conocer el plan de Dios, sin duda la luz llega a nosotros, sin duda la luz entra. Pero cuando el corazón humano se endurece, y que eso sucede progresivamente en la vida del ser humano, como sucedió con los fariseos, sucedió con los maestros de la ley, que algunos lo rechazaron, entonces ya sucede lo contrario, y es que cada vez hay un rechazo mayor. Sí. Ese rechazo mayor o la aceptación tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Claro. El Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo trabaje en el corazón, hace que cada día podamos nosotros comprender más el plan de Dios para cada uno de nosotros. Muy bien. Hay algo muy importante que me parece que podemos responder a esa pregunta, y es lo siguiente, lo que tiene que ver con nuestro propio razonamiento. Cuando ustedes y yo tratamos de entender lo que Dios nos está presentando a través de nuestra propia capacidad limitada, a través de lo que podemos entender, de lo que he aprendido de pronto en mi carrera, en mis estudios, cuando pretendemos entender a Dios con nuestra propia manera de pensar y raciocinio, allí estamos nosotros en problemas y en dificultades. Es por eso que lo que tenemos que hacer es permitir que la luz, que es Jesús, alumbre nuestra vida. No debemos rehuir la luz que es Cristo Jesús, y debemos permitir que Él entre, como lo decía Sebastián, a través de su Espíritu Santo, que entre a nuestra mente y pueda iluminar cada rincón de nuestro pensamiento y pueda ayudarnos a entender cómo es que el Señor nos presenta a través de su palabra el amor incondicional de Dios para con nosotros. Ese anhelo de rescatarnos, de salvarnos, de llevarnos de nuevo a vivir con Él. Así que de esa manera es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no rechazar al embajador del cielo, porque si lo rechazamos, si rechazamos la luz, pues tristemente no va a haber esperanza para nosotros. Y algo muy importante, no tenemos que rechazar la palabra de Dios. Algunos, cuando estudian la palabra de Dios y se encuentran, que no sea su caso, mi hermano y mi amigo, se encuentran con algo que tal vez va en contra de lo que usted o a este servidor nos gusta o nos llama la atención. Muchos tienen la actitud de rechazar, de no prestar oídos a ese mensaje de lo alto. Pero yo quiero invitarles para que tengamos una actitud diferente, para que tengamos la actitud de Jeremías 15:16. Él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. No importa si lo que el Señor le está revelando a usted le gusta a usted o no le gusta, o le parece que no es apropiado o que va en contra con lo que a usted le llama la atención. No. Lo importante es que usted debe aceptar las palabras de Dios con gozo, con alegría, con humildad, con sencillez. Así vayan en contra de lo que queremos. Es la mejor actitud que podemos tener para ser alumbrados con la luz de Cristo. Así es, pastor. Allí esa sección de la lección decía que únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, las que ojo no vio ni oído yo y que jamás entraron al pensamiento humano. Sí. Es una cita del deseado de todas las gentes, así que muy apropiada. Sí. Es lo que nos decía la lección. Ahora, pastor, había un asunto allí también que nos hace surgir otra pregunta, ¿sí? Y es, en primer lugar, ¿cómo debemos nosotros creer y acercarnos a Jesús? ¿Y qué peligros o qué trampa peligrosa debemos evitar en ese intento de acercarnos a Él? Bueno, claro que sí.
esta parte me parece muy interesante porque todos debemos acercarnos con una fe sencilla pero firme, una fe sencilla pero firme. De esa forma tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos creer en lo que Dios ha dicho. Cada palabra que está aquí debemos creerla, porque Dios lo ha dicho. Y como Él lo ha dicho, debemos creer y tener fe. Así no veamos nada, o así no sintamos nada. Pero como Dios lo ha dicho, pues sencillamente yo lo creo. Con esa fe sencilla, pero firme, es que nosotros debemos acercarnos al Señor y a su palabra. Esta fe nos ayudará a evitar una trampa muy peligrosa. ¿Y saben cuál es esa fe? Esa trampa condicional, que es la fe que dice: yo sirvo a Dios, yo voy a la iglesia, yo estudio, yo devuelvo mis diezmos, si Dios me hace esto, si Dios me da aquello, si Él me ayuda. Una fe condicional. Esta fe es peligrosa y es una trampa del enemigo. No hay que obedecer a Dios y no hay que creerle a Él con esa fe, sí, sino una fe aunque no veamos nada, aunque no sintamos nada, aunque tal vez no recibamos lo que le estamos pidiendo a Dios, aún así, como Dios lo ha dicho en su palabra, con esa fe sencilla y firme, debemos creer de todo corazón. Así es. Y precisamente la lección citaba la historia del sanamiento del hijo del noble, ¿no? De ese hombre de la alta sociedad que fue a buscar a Jesús porque su hijo estaba muriendo. Sí. Pero Jesús conocía su corazón y él se había prometido creer en Jesús solo si, lo que usted acaba de decir, solo si Jesús sanaba a su hijo. Solo que Jesús conocía su corazón. Entonces, claro, cuando él va a buscar a Jesús, Jesús le dice en San Juan 4:48, entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. ¿Sí? Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, lo que usted acaba de decir, pastor, es indispensable, porque nosotros no debemos desconfiar en ningún momento de Dios, porque lo que Dios hace con nosotros siempre será lo mejor. Claro que sí. No hay un motivo para desconfiar. Claro. Entonces, es por ello que Él nos llama a mirar las cosas desde su perspectiva. ¿Sí? Hablaba del contraste de dos perspectivas, ¿no? La de abajo y la de arriba. La de abajo quiere decir la perspectiva humana, la que es condicionada por nuestra naturaleza, pero Él quiere que veamos las cosas desde su perspectiva, desde la perspectiva de arriba, la teología del cielo, claro, que es el propósito de Dios con cada ser humano. Dice, decía en una parte de la lección, escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingestión pasiva de información. No solamente alimentarnos de información, de conceptos, sino que, dice aquí, significa hacer la voluntad de Dios como una respuesta activa. Muy bien, muy bien. Una respuesta activa. Excelente. Por eso, mis apreciados hermanos y amigos, cree, obedece y deja las consecuencias en las manos de Dios. Es decir, creamos con una fe firme, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Si hacemos esto, si tenemos esta actitud, vamos a sorprendernos de las maravillas y de los milagros que Dios va a hacer en su vida y también en mi vida. Bueno, pero vamos entonces con la última pregunta, y es una pregunta que tiene que ver con la permanencia en Jesús. ¿Cuál es esa clave? ¿Cuál es esa clave para que nosotros podamos permanecer en Jesús? ¿Hermano Sebastián? Bien, pastor, la respuesta está en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 es un discurso que le da Jesús a sus discípulos ya terminando su ministerio, y Él les dice lo siguiente. Vamos a leer solo el versículo 5. Sí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la clave, dice la lección, el secreto es permanecer conectados a Jesús. ¿Sí? Claro. Si yo tengo un árbol y corto una rama y la dejo a un lado, por más cerca que esté del árbol, si la rama no está conectada
a la raíz y al flujo de alimento del árbol, la rama se va a morir. Claro que ¿Sí? sí. Pasa lo mismo con un electrodoméstico, con el teléfono. Yo puedo conectar el teléfono, tendrá batería por tiempo limitado, pero si él no está constantemente conectándose a la fuente de energía, pues el teléfono se va a apagar y no va a volver a encender. Así es. Entonces es la conexión con la fuente de la vida. Jesús es la fuente de la vida física, es la fuente de nuestra vida espiritual y es la fuente de la vida eterna. Una Amén. desconexión con Jesús hace que nuestra vida espiritual, física y eterna se pierda. Que todo no funcione. Así es. Claro. Entonces permanecer conectados a Él. Él es la fuente de vida. Dice aquí la lección, Él es la palabra de Dios, es el pan de vida, es la luz del mundo, es la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino a la verdad y la vida y la vid verdadera. Entonces debemos someternos a esa fuente. Claro. Bueno, muy apropiado. Algo también que quiero que quede en nuestras mentes. No resistamos a la atracción del amor de Dios expresado en la cruz. Como dice Juan 12:32, el mismo Señor Jesús dice lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La cruz, mis hermanos, la cruz debe ejercer en nosotros una atracción. El amor manifestado por nuestro Dios en la cruz debe motivarnos y llevarnos a sentir esa admiración, esa gratitud y esa respuesta de amor al amor que el Señor ya nos ha dado a través de ese sacrificio maravilloso que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No nos resistamos, no se resista usted a esa atracción. Permítale a Dios que pueda obrar en su vida. Él quiere tener una relación personal con usted y conmigo, con todos. Él quiere que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestra vida. Quiere que estemos conectados todo el tiempo a la fuente de vida que es Él. Que ojalá nosotros también podamos entender que el secreto para permanecer en Jesús es teniendo esa relación personal. Esa relación personal que es diaria, no es cada 8 días. Mi apreciado hermano y amigo, no es cada sábado en la iglesia, en la mañana, no. Es todos los días, a cada momento, que el Señor quiere tener esa relación de amor y de amistad con todos sus hijos. Así es. Bueno, ya estamos entonces en la parte final y como lo decíamos al comienzo, esos son los puntos que nos ha llamado más la atención, la síntesis que hemos hecho de lo que el evangelista Juan nos ha presentado a través de su libro. Pero yo quiero preguntarle a nuestro hermano Sebastián, si pudiera en breves palabras resumir lo que el evangelista Juan y el autor de la lección nos ha querido presentar durante este trimestre, ¿qué nos diría? ¿Cuál sería su mensaje puntual? Bien, pastor. El evangelio de Juan es un evangelio diferente, ¿cierto? Es diferente a los otros 3 evangelios. Sí. Su enfoque es distinto y el evangelista habló de un propósito. En Juan capítulo 20 dijo que esas cosas se han escrito para que creamos en el Hijo de Dios. Así es. Y viendo lo que hemos visto durante este trimestre, podemos estar muy seguros de que el propósito que Juan tenía cuando escribió su evangelio a través de todas las generaciones se ha cumplido. Porque ha presentado a Jesús de una manera tan hermosa, tan bella, tan motivante para los lectores, que muchos han llegado a los pies de Jesús gracias a este evangelio, a las historias que en él se concentran. Entonces me parece muy bonito la forma en que Juan presenta a Jesús en todo su ministerio y creo que el propósito del evangelio se ha cumplido. Muy bien, gracias. Muy puntual, esa idea excelente. Pues yo tengo otra conclusión así general y es la siguiente. No hay duda, hermano y amigo, no cabe ninguna duda que a través del Evangelio de Juan se presenta al Señor Jesús como el Dios encarnado, que vino a darnos a conocer el amor del Padre hacia nosotros. Ese amor fue expresado a muy alta voz, a muy fuerte voz en la cruz del Calvario.
Allí en la cruz el Señor expresó de una manera excelente y no pudo hacerla mejor el amor que tiene para cada uno de sus hijos, para usted y para mí. Ahora, dos preguntas. ¿Cómo responderemos ante ese amor, ante ese ofrecimiento de amor? ¿Qué decisión tomaremos? Es una decisión personal, hermano y amigo. No es grupal, no es familiar, es una decisión personal. Y el Señor Jesús le está invitando en este momento para que usted le acepte como su único Salvador personal. No rechace, por favor, no se resista a la atracción del amor de Cristo manifestado en la cruz. Y por favor, preocúpese cada día por tener una relación personal con la fuente de vida eterna que es Cristo Jesús. ¿De qué manera? Estudiando su palabra, pero estudiándola de la forma correcta, con humildad y sencillez, orando de rodillas delante del Señor, pidiendo siempre su bendición, testificando, hablando a otros del mensaje de salvación, también alabándole, cantándole. De esa manera, esa relación personal con el Señor Jesús se fortalece. Así que esa es la invitación que queremos hacerles a todos ustedes. Quiero agradecer, hermano Sebastián, por acompañarnos en esta última lección. Gracias por sacar de su tiempo y también agradecerles a todos ustedes por sacar este espacio de tiempo para escuchar, para ver este programa, y esperamos que estas lecciones hayan sido de mucho, pero de mucho beneficio y bendición para todos. Así que vamos a orar y terminamos entonces nuestro repaso de la lección. Oremos. Padre grande y misericordioso, queremos darte las gracias por ese grande amor que has manifestado hacia cada uno de nosotros a través de nuestro Dios, Hijo Jesucristo. Gracias porque en la cruz del Calvario se expresó en la más fuerte voz posible el amor que tienes para con cada uno de tus hijos. Oh Señor, te agradecemos por este amor tan grande y te pedimos que cada uno podamos responder de la forma más positiva posible, no resistiéndonos a tu grande amor, sino aceptándote con gozo, con alegría, teniendo esa relación personal contigo cada día y, Señor, amándote, obedeciéndote y sirviéndote como tú lo esperas. Amén. Bendice a todos los que escuchan y ven este programa y que tú, Señor, les bendigas en sus familias, en sus dificultades, en sus pruebas. Y Padre amado, que cada uno de nosotros podamos recibir la bendición o las bendiciones que necesitamos. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Nuevamente, Dios les guarde y Dios les bendiga.